Muy bien, buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien, bueno. Estamos terminando ya este tiempo de conferencia. Estamos agradecidos al Señor por el tiempo que nos ha permitido vivir. Hemos disfrutado un lindo tiempo. Ha sido para mí un regalo del Señor conocerles, saber de la obra del Señor aquí en Quito, especialmente en este lugar. Realmente había escuchado hablar del instituto y de la tarea que están haciendo aquí los hermanos, pero ha superado lo que yo me imaginaba y estoy tan agradecido al Señor y llevo mi compromiso de orar por ustedes y les ruego también que se acuerden en sus oraciones de nuestra labor y nos tengan presente, pues necesitamos del auxilio y del cuidado del pueblo de Dios en oración. Quisiera dedicar este tiempo final de nuestra conferencia a leer juntos la palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 11 es donde el apóstol Pablo hace una larga explicación sobre lo que acabamos de celebrar, la Cena del Señor. Se puede deducir de la enseñanza apostólica y de la instrucción del Señor Jesucristo que hay varios propósitos en la Cena del Señor. A veces enfatizamos solamente uno. Uno de los propósitos de la Cena del Señor es hacer memoria de su muerte en la cruz. ¿Es así? ¿Le podemos poner la Biblia abajo este concepto? Bueno, ahí está, 1 Corintios 11. Y dice el verso 25: así también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que lo que nosotros hicimos recién, uno de los propósitos es, me gusta la palabra recordar, porque la palabra latina, y gracias a Dios por la lengua de Cervantes, re es como volver, ¿no? Rebobinar, y cordar es el corazón. Así que es no solamente volver a pasar por la mente, sino que el Calvario vuelva a ser fresco en nuestra experiencia, en nuestro corazón. Es recordar. Este es uno de los propósitos de la Cena del Señor. Otro de los propósitos de la Cena del Señor es anunciar, que eso es una palabra muy fuerte. Es un anuncio público de la muerte del Señor. Recuerde que la iglesia primitiva celebraba la Cena del Señor, el partimiento del pan, todos los días, dice el libro de Hechos. Y como bien explica el doctor John Stott, la Cena del Señor es como una dramatización del Evangelio, donde de forma práctica y a través de los símbolos se anuncia la muerte del Señor de Jesucristo. Y eso también está aquí en 1 Corintios 11, que después lo vamos a leer. El Señor dijo que la muerte anunciamos, dice el apóstol Pablo, así dice: todas las veces que comieres este pan, y verso 26, y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Así que recordar, y también en segundo lugar, anunciar. También en la celebración de la Cena del Señor estamos recordando los vínculos de un nuevo pacto. Este concepto está en la Cena del Señor. Nosotros, como somos occidentales, hay ideas propias de la cultura judaica que nos pasan volando al lado y no las vemos. Pero usted sabe que en hebreo el pacto no se firma, el pacto se corta. La palabra hebrea, perí, es cortar, es partir, el pacto se parte. Cuando Jesús toma el pan y lo parte, eso a nosotros no dice nada, pero a un hebreo, recuerde que cuando Dios hizo pacto con Abraham, le hizo partir un animal, ¿se acuerdan? Y todos los que van a participar de esto han entrado en los vínculos del mismo pacto. Y cuando el Señor toma la cena, en la copa, dice: esta copa, ¿recuerdan lo que dijo? Lea el texto ahora. Dice así, verso 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Así que, por un lado, está el propósito de hacer memoria de la muerte del Señor y adoramos y damos gracias. Por otro lado, uno de los propósitos de la Cena del Señor es anunciar la muerte del Señor. Por otro lado, es recordar que estamos en los vínculos de un nuevo pacto.
Pero hay otro aspecto de la Cena del Señor que yo quiero enfatizar en esta mañana, que a veces es un tanto descuidado. Y es que uno de los propósitos de ese momento tan especial que nosotros hemos vivido es manifestar la comunión del cuerpo de Cristo. Ahora, con esto en mente, vamos a leer el texto. Pero antes de leer el texto, yo le quiero hacer a usted una pregunta. ¿Por qué cree usted, escuche esta pregunta, a ver, ¿por qué cree usted que la única enseñanza apostólica que tenemos sobre la Cena del Señor fue enviada justamente a una iglesia que se caracterizaba por tener grupitos? Usted sabe que toda la enseñanza apostólica es intencionada. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, él les escribe y cada cosa que les dice es pensando la necesidad que tenía la iglesia, el problema que había en la iglesia en Galacia. Cuando le escribe a los colosenses y con la influencia de doctrinas raras que estaban entrando, él tiene en mente la necesidad y lo que él escribe es para satisfacer la necesidad de esa iglesia. Ahora, cuando escribe a los corintios, él sabe que está escribiendo una iglesia que tenía un serio problema, entre tantos otros, es que en la iglesia había un grupo que decía, nosotros somos de Pablo. Pues Pablo había fundado la iglesia. Pero otros decían, nosotros somos de Apolo. Apolo era un líder más joven, con una elocuencia tremenda que había impactado a Priscila y Aquila, y él, después de haber sido orientado en la doctrina, llegó a Corinto y pronto ganó el corazón de mucha gente porque parecía ser un movimiento nuevo en la iglesia, un elocuente orador de la palabra, y algunos se identificaban con él. Así que algunos decían, nosotros somos de Pablo, estamos con el fundador de la iglesia. Y otros decían, no, a nosotros nos gusta más esta línea nueva que ha traído Apolo. Y había otros que decían, no, apóstoles eran los de antes, nosotros somos de Pedro, somos de Cefas. Aunque no tenemos evidencia de que Cefas haya estado en Corinto, pero tenía sus seguidores. Así que tal vez, contemporizando esto a nuestros días, tal vez había algunos que estaban más anclados a ciertas formas y decían, bueno, nosotros más bien nos quedamos con esta línea que tuvimos del principio con Pablo. Y otros decían, no, a nosotros nos gusta Apolo. Y otros eran más todavía aferrados a ciertas tradiciones, decían, no, apóstoles eran los de antes, nosotros somos de Pedro. Y había otros que estaban ahí y no sabían a qué grupo enrolarse, y entonces decían, nosotros somos de Cristo. Y usted llegaba a la iglesia de Corinto y percibía un ambiente tal vez lindo, se juntaban los hermanos, pero había grupitos. Y a ellos Pablo les enseñó la enseñanza más clara y contundente de todo el Nuevo Testamento sobre la Cena del Señor. ¿Por qué cree usted que esto fue? Bueno, vamos a leer el texto. 1 Corintios 11. Así que usted me va a ir siguiendo, solamente vamos a leer. Verso 17. Pero al anunciarles esto que sigue, ¿qué dice? No lo saben. ¿Por qué está ese pero allí? Bueno, porque en el verso 2, fíjese lo que les ha dicho. Los alaban. Pablo buscaba razones para alabar a los hermanos. Y a veces no las encontraba. Por eso es importante ver el contexto. Recuerda que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos. Tuvo una feliz idea un obispo inglés llamado Steve Lenton por allá en el año 1247, dividir en capítulos y versículos la Biblia, pero a veces esas divisiones nos impiden ver cómo este párrafo pertenece a todo un contexto, en el cual Pablo en el verso 2 dice, yo los alabo, hermanos, pero ahora sigue el verso 17 y dice, pero al anunciarnos esto que sigue, no los alabo. Mantenga su vista en la Biblia, por favor. Mire cómo termina el verso 22, la última frase del verso 22. ¿Qué dice? En esto, mire de nuevo la frase del verso 17. Subraye la frase, en esto que sigue no los alabo. Y mire, se repite la misma frase del verso 22 al final, en esto no los alabo. Muy bien, vamos a parar un momentito ahí. Este recurso que el apóstol Pablo va a usar es una figura de dicción que se llama epanadiplosis. No tiene ningún sentido saberlo, pero más o menos funciona así.
Cuando un escritor quería encerrar una idea, lo hacía, no tenía resaltadores como tenemos nosotros ahora. ¿Sabe lo que hacía el escritor? Tenía un recurso gramatical que consistía en lo siguiente: comenzaba y terminaba el argumento con la misma frase. ¿Me entiende? Entonces, es la idea de un círculo. Usted hágase esta idea, una bolsa, ¿no? Él empieza acá arriba, en el verso 17. En esto no los alabo. Y hace todo el desarrollo. Mire, es un círculo. Versículo 19, 20, 21, 22, y termina en el mismo lugar donde empezó, con la misma frase. Es como si él pusiese dentro de una bolsa todas las razones por las que no los alaba. Versículo 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y cierra toda esa bolsa con un precinto que está en el versículo 17 y en el versículo 22, que dice: en esto no los alabo. Para que usted sepa que todo lo que va a decir ahora es la razón por la cual él no podía elogiar a los hermanos. ¿Está entendido? Él usa mucho este recurso a los filipenses, a los gálatas. A veces es muy corto en Filipenses cuando le dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, y quiere cerrar ahí la idea para que la gente no se vaya a otro pensamiento y piense en lo que él ha dicho. Y entonces cierra la idea con la misma palabra con la que empezó: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, y vuelve al principio: regocijaos. Este es el recurso que va a usar Pablo. ¿Está siguiendo? Leemos ahora el texto. En esto que sigue, verso 17, no los alabo, porque no os congregáis para lo mejor. Acá se viene algo duro. Miren, si cada vez que nosotros nos reuniésemos lo haríamos para lo mejor, sino para lo peor. Ahora, ¿qué es lo peor? Bueno, dice, verso 18: pues en primer lugar. Ahora, ¿vieron cuando el predicador dice primer punto? Entonces, ahí está el primer punto del mensaje de Pablo. El problema es que el mensaje de Pablo tiene un solo punto. Porque cuando el predicador dice el primer punto, y más cuando ya le anuncia que tiene 10 puntos el bosquejo, usted tiene que armarse de paciencia. Cuando el predicador dice el primer punto, usted anota 1 y ya está preparado para anotar cuál es el 2 y cuál es el 3. Ahora, tengo una mala noticia. Él dice en primer lugar, y usted se puede leer la carta de Corintios hasta el final y no aparece en segundo lugar. No hay un segundo punto. Ahora, porque la expresión en primer lugar es un término griego que tal vez se podría traducir más, entendible para nosotros, en principal lugar. Digamos, cuando dice en primer lugar, en la mente hebrea no es que él está tratando de hacer una enumeración sucesiva, sino que quiere subrayar cuál es el punto principal. ¿Me entiende? Entonces, tal vez para que usted lo entienda, allí la palabra proton podría traducirse así: en principal lugar. Y él no se va a ir de esta idea. Como que Pablo dice: esta es la razón principal por la que yo no los alabo. Ahora, presta atención. Pues en primer lugar, cuando os reunís, ¿qué dice? No en la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿qué es la iglesia? Somos nosotros. Así que ellos no se reunían en la iglesia, sino como iglesia, porque la iglesia es mi hermano, es mi hermana, es el cuerpo de Cristo. ¿Está siguiendo? Recuerde que recién después del año 250 ya estuvieron edificios. ¿A dónde se reunían ellos? En la iglesia primitiva. En las casas. Ahora, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Wow. ¿Se acuerdan qué eran los grupitos? De Pablo, de Cefa, de Apolos, de Cristo. Usted sabe que la palabra griega es el chisma, de donde a algunos les suena chisme, pero es de donde viene la palabra cisma. Hay sentimientos interiores que los están separando. Usted llegaba y los veía ahí todos reunidos, pero doña María tenía guardado algo contra doña Juanita, y don Roberto hace años que tiene algo guardado contra don Mario, y ahí están, pero interiormente hay divisiones.
Y en parte lo creo, dice Pablo. Él sabe lo que está pasando en la iglesia. Verso 19. Porque es preciso, esa palabra preciso es la palabra necesario. Es la misma palabra que Jesús le dijo a Nicodemo: no te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. Y es la misma palabra que Pablo le dice a Timoteo: es necesario que el obispo sea marido no sobre mujer, sobre imprudente, hospedador, etc. Es necesario que haya entre ustedes disensiones. O sea, ustedes pueden subrayar la palabra divisiones en el verso 18 y la palabra disensiones en el verso 19. Por un lado, él condena las divisiones en el verso 18, pero en el verso 19 recomienda las disensiones. ¿Por qué? Porque divisiones son diferentes grupos, pero disensiones son diferentes opiniones. ¿Entiende la diferencia? Entonces, en la iglesia es saludable que haya disensión, que haya diferentes opiniones. La tragedia es cuando las diferentes opiniones son el argumento para formar divisiones, que son diferentes grupos. Y por eso Pablo aprueba las disensiones, pero condena las divisiones, que es algo que a nosotros nos encanta. Basta que una persona piense en algo diferente para que nosotros lo empecemos a criticar. Y por todo hacemos grupitos. Había una iglesia donde después de las reuniones organizaban un refrigerio, ¿le llaman así? Un tiempo de comer algo. Y entonces tomaban té. Entonces venían los hermanos con la jarra de té y de leche. Decía, ¿qué quiere primero? ¿Se echa primero la leche o el té? Y algunos decían, no, primero la leche, después el té. Y otros decían, no, es primero el té y después se corta con la leche. Y ya se hicieron dos grupos, porque los que echaban primero el té eran prelactarianos y los que echaban después el té eran poslactarianos. Entonces empezó las diferentes opiniones, pronto se convirtieron en diferentes grupos y se estaban picoteando unos a otros y peleando. Y las disensiones son sanas, dice Pablo, para que se manifiesten entre ustedes los que son aprobados. Tal vez aprobados para el liderazgo, es decir, aquellos que, siendo puestos de evaluación, muestran que califican y son aprobados. Posiblemente porque la disensión es la oportunidad donde se manifiesta la madurez. ¿Sabe cuál es el síntoma número uno de una persona inmadura? Es que no soporta que alguien piense diferente. Por eso la disensión revela la madurez. Y Pablo dice, es necesario que haya disensión. Ahora, miren, este es uno de los textos más fuertes del Nuevo Testamento. Miren, verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. ¿Qué? Pablo dice, mira hermano, cuando ustedes se reúnen, eso que ustedes están haciendo no es la cena del Señor. ¿Cómo que no? Si tenemos el pan, si hemos cantado los himnos, si tenemos la copa, es el vino, el símbolo de la sangre, está la liturgia, están los símbolos. Y Pablo dice, pero no es la cena. Porque ¿qué es lo que falta? La comunión. Así que tenga cuidado, que usted puede tener la liturgia, puede tener los símbolos, puede tener el orden, pero si le falta la comunión, usted solamente ha tenido un rito religioso, vacío de verdadero contenido espiritual. Esto no es la cena, dice Pablo. ¿Cómo que no es la cena? Entonces dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Paramos allí. Recuerde que la iglesia primitiva había encontrado la manera de satisfacer la necesidad de la gente. La mayoría de la población era esclavos. Y en realidad, entonces la manera de poder brindar una comida especial
a las personas era a través de un ágape. Funcionó en todas las iglesias, pero en Corinto. ¿Saben lo que era el ágape? Donde los hermanos se llevaban para poder compartir con los que tenían necesidad. Y los esclavos, era eso, el ágape, la única comida fuerte que ellos tenían en la semana. Por eso les llamaron a esa fiesta, la fiesta del amor, la fiesta de la comunión. Y en todas las iglesias funcionó que los hermanos que podían ayudaban a los que podían menos, y ese era el momento de una forma discreta compartir para las necesidades. Pero en Corinto no funcionó. ¿Sabe por qué? Porque cada uno llegaba y comía, pensaba en él nada más. Y entonces no manifestaban unidad en lo que estaban organizando. Ahora, yo sé que muchas veces se ha dicho que la gran tragedia de Corinto es que se emborrachaban. Pero si usted miró bien el texto, cuando él dijo en principal lugar, no habló de la borrachera. Habló de la falta de división. Y para comprobar esa falta de división, cuenta que al participar del ágape, ellos no pensaban en los hermanos. Es una iglesia donde cada uno está pensando en sí mismo. Y entonces dice, verso 22, ¿pues qué? ¿No tenéis casa en que comáis o bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia? Ahora, algunos han dicho, nunca hay que hacer un refrigerio en este salón, porque esto es la iglesia, porque eso es menospreciar la iglesia. Es abusar lo que dice el texto. Porque, recuerdo otra vez, ¿qué es la iglesia? Los hermanos. Así que si él dice, están menospreciando la iglesia, ¿qué significa? ¿Están menospreciando a quién? A los hermanos. No está hablando del edificio. El mismo contexto lo comprueba. Mire cómo sigue. Menospreciáis la iglesia y avergonzáis a los que no tienen nada. Así que compara a los que tienen casa y comida con los que no tienen nada y dice, si ustedes no manifiestan comunión unos con otros, están menospreciando la iglesia, es decir, los hermanos, y avergonzando a los que no tienen. Así que, ¿qué es menospreciar? Es menos precio. ¿Qué es? Quitar el precio. ¿Y qué tiene que ver esto con la cena? Porque yo en la cena del Señor vengo a recordar cuál es el precio que Jesús pagó por ese hermano. Yo vengo a la cena y yo pienso en mí. Gracias al precio que todo lo que has hecho por mí y lo que valgo yo para ti, Señor. Es el precio que has pagado en la cruz por mí. Pero es el precio que Jesús pagó por la iglesia. Y cuando yo estoy dañando la comunión de la iglesia con actitudes, con gestos, con murmuraciones, con indiferencias, con juicios, lo que estoy haciendo es quitando el precio que la iglesia tiene. Y cuando yo vengo a recordar la cena, eso otra vez me está recordando el precio que mi hermano tiene y el precio que tiene la comunión del cuerpo de Cristo. Por eso Pablo dice, menospreciáis la iglesia y avergonzáis a los que no tenéis nada. Le está pegando justamente al tema de la comunión. ¿Y qué dice? ¿Qué diré? ¿Los alabaré? ¿Y qué dice? Otra vez, donde empezó. En esto no nos alaban. Y entonces uno se para en la congregación y dice, ¿y por qué, Pablo? Y entonces viene el verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. ¿Ven en qué contexto está la cena? Es como ver un televisor en blanco y negro y verlo en color. Cuando usted lo ve en el contexto, salta. Él ha estado hablando sobre la comunión y ahora, para decirle lo terrible de tocar la comunión de la iglesia, les va a hablar de la cena. Verso 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió. Y dijo, tomad, comed. Paramos un poquito ahí. Ese verbo comer no es tragar. Por eso la cena, contrario a la Pascua, que se comía apresuradamente, es un tiempo de reflexión. Recuerden que Isaías 53 dice que, hablando del alma de Jesús, que Él fue molido
No está hablando del cuerpo porque el hueso de él no fue quebrado, porque sabemos el tormento físico que sufrió. Pero dice que él fue molido por nuestros pecados. ¿Y qué es moler? Era poner el grano de trigo debajo de la muela del mortero. Ahora imagínense la muela, es una rueda, es más alta que yo, es inmensa, tiene que poner un par de caballos para que la mueva. Y entonces viene esa muela, pesa cientos de kilos, y usted le pone un granito de trigo abajo. Y cuando esa muela pisa ese grano, lo muele, eso es estar debajo de la muela. Cuando usted toma un pedazo de pan en la cena del Señor y lo pone entre muelas, eso es moler. Tal vez usted podría pensar, nuestra mandíbula puede hacer casi 300 kilos de fuerza. Y tal vez como un ejercicio para que usted a lo mejor entienda más lo que esto significa, tal vez podría en ese momento apretar el pan, apretarlo, y pensar en ese momento, pensar que tu alma, Señor, sintió mucha más presión que esta que yo puedo hacer, porque estabas cargando mis pecados. Tomar, comer, es imperativo. O sea que la cena del Señor es una obligación, ¿o no? Sí, es un mandamiento. Y entonces, ¿qué yo voy a hacer si tengo un problema con el hermano? ¿Sabe que mucha gente dice, bueno, yo no voy a participar hasta que no solucione este problema? No. La solución no es no participar, ya que es un mandamiento, eso te obliga a mantener las cuentas cortas. Ahora imagínense que la iglesia primitiva hacía la cena del Señor todos los días. Dice, cada día partían el pan en las casas. Así que no había tiempo para estar enojado, había que arreglar siempre. Ahora, lea el texto con cuidado. Mire, verso 24. Tomad, comed. Mire esta frase ahora. Esto es mi cuerpo. ¿Sabe cómo pelearon en el siglo XVI por este texto? Porque usted sabe que la Iglesia Católica predica la transubstanciación, ¿sabe esto, no es cierto? Que literalmente, con la oración de consagración del ministro religioso, el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. Y porque el texto dice, esto es mi cuerpo, no dice, esto significa. Dice, esto, dice así su Biblia, esto es. Y entonces después vino Lutero, que predicó, no se fue tan lejos de la Iglesia Católica, él no predicó la transubstanciación, pero predicó la consubstanciación, que es el mismo chino con distinta trenza, más o menos, ¿no? Y después vino Calvino, que predicó el sacramentalismo, pero no podían despegarse de este texto, porque siempre quienes predicaban la transubstanciación volvían otra vez. Pero aquí el texto dice, esto es, no dice esto significa. Hasta que vino Zwinglio, gracias a Dios por Zwinglio, que él dijo, no, pero presta atención al pronombre demostrativo, es neutro, no dice este es mi cuerpo. El pronombre demostrativo es neutro, dice esto, es decir, que se está refiriendo a un objeto. Y él predicó el simbolismo, lo que nosotros creemos, que sin dejar de ser esto, por eso el pronombre neutro, sin dejar de ser un objeto, toma para nosotros un valor especial como símbolo. Es un símbolo. Por eso se aclaró muy bien esta mañana. El pan es símbolo del cuerpo del Señor y el vino es símbolo de la sangre. Permítame una digresión, un paréntesis. Todo símbolo tiene un significado y un significante. El significante es el elemento tangible, lo que yo puedo palpar, ver, ese es el significante. Y el significado es el elemento abstracto del símbolo, es decir, el mensaje que ese símbolo transmite, que es algo que yo no puedo tocar. Por ejemplo, el símbolo patrio de Ecuador, ¿cuál es? La bandera. El significante es un pedazo de tela tricolor. ¿Qué valor puede tener el significante? Un pedazo, un género de tela, más o menos como una bandera así,
un metro cuadrado, 2 metros, póngale tela de 3 colores. El significante en sí no tiene valor. ¿A dónde está el valor? En el significado. Y cuando usted está lejos de su patria y de pronto ha andado por afuera o por el exterior y de pronto ve esos colores, y más en una cancha de fútbol, ¿no? Algo le late adentro. Ahí está la tricolor. Porque aunque el elemento tangible no es caro, lo que es caro es lo que yo no puedo palpar. Es la patria, lo que yo no puedo así. Ahora, preste atención a esto, por favor. Cuando el significante ocupa el lugar del significado, caemos en idolatría. Porque estamos venerando un objeto y no el significado de ese significante. A ver, tengamos mucho cuidado que en la cena del Señor nosotros no veneramos los símbolos. Mire, he estado en congregaciones donde estaban peleando si había que usar 1 copa, 2 copas o 10 copas. Porque unos decían, no, pero la Biblia dice la copa, singular. Así que somos 500 y tenemos que usar una sola copa. Cuando es evidente que al hablar en singular ni siquiera se está refiriendo a lo que contiene el vino. Hablar de la copa está hablando del contenido. Si usted lo pone en 1, en 2 o en 10 copas, está hablando del contenido. Y peleando si hay que pasar los símbolos de adelante para atrás, de atrás para adelante, si tiene que estar tapados o tiene que estar destapados. Si el jugo de uva puede ser más claro, algunos dicen no tiene que ser oscuro porque eso se parece más a la sangre, y peleando sobre la liturgia y en los símbolos y se olvidan del significado. Nosotros no veneramos una liturgia. Nosotros adoramos a un Señor que murió y resucitó y vive. Entonces jamás nuestras diferencias debían ser para que nos critiquemos y nos distanciemos y mostremos falta de amor los unos con los otros. Sigue el texto. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado. O sea que en el medio se comió. Evidentemente la liturgia era muy distinta a la nuestra, como incluso en la iglesia primitiva hacían en Ágape. Nosotros a los cristianos primitivos los hubiéramos excomulgado a todos si hubiéramos visto cómo ellos hacían la cena. Después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, otra vez, es imperativo, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera, acaba de tocar otra vez el tema de la división que había en la iglesia. Que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente. Todavía no va a explicar lo que es indignamente. Juicio, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Es una expresión bastante oscura, pero la idea es que la persona que celebra la cena del Señor y participa internamente está siendo responsable de hacer un hecho que va en contra de lo que Cristo hizo en la cruz. Es un acto enemigo de la cruz, porque es enemigo del cuerpo y de la sangre del Señor, haciendo alusión al sacrificio de la cruz. Así que lo que él va a decir aparentemente es muy serio. Dice el texto, verso 28, por tanto, ¿cuál es la solución? ¿No participo? No. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo.
Es el primer nivel de juicio, de disciplina. Usted sabe que está la disciplina que el cristiano hace sobre su propia vida. Como esto, uno debe juzgarse a sí mismo, discernir su vida, examinarse a sí mismo. Después está la disciplina que la iglesia ejerce sobre sus miembros. Y está la disciplina que el Señor mismo. Y ahora Pablo va a decir, pero acá hay una disciplina que el Señor puede intervenir directamente. Si uno no evalúa primero su vida, pruébese cada uno. Y después de examinarse, es decir, esto infiere que ha solucionado su situación, coma el pan y beba de la copa. Otra vez saca el tema de lo que es comer indignamente. Verso siguiente. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué pasa? Juicio, come y bebe para sí. Yo sé que en el griego no hay comas, pero en la traducción está suplida para ayudarnos a entender el texto. Usted sabe que en una oración lo que está entre comas es un complemento explicativo, ¿no es cierto? Es decir, es una información que está para explicar una idea, una palabra que antecede a ese complemento explicativo, y por tanto si usted lo saca del texto no cambia el sentido. Si usted saca lo que está entre comas, el texto no cambia de sentido. Fíjese, el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Y entonces, ¿para qué está ese puesto ahí si está entre comas? Solamente para explicar la palabra que está antes. ¿Cuál es la palabra que está antes? Indignamente. Que no es un adjetivo calificativo. Fíjese que no, es un adverbio de modo, es decir, no es la persona indigna. Digamos, ¿quién de nosotros es digno que Jesús haya muerto por él? Nadie. Pero por la cruz de Cristo fuimos dignificados, como tan especialmente se nos explicó esta mañana, llevados a una relación de amigos, como dijo la hermana, como el pastor David nos dijo, llevados a una relación que ni siquiera sus hermanos carnales tenían. Increíble. Aunque ni los ángeles, ningún ángel se relaciona con Dios en calidad de hijo padre. ¿A cuál de los ángeles le dijo Dios? Dice a los hebreos, mi hijo eres tú. Pero tú, a ti te ha dicho mi hijo eres tú. Has sido dignificado. Pero aunque tú has sido dignificado por la obra del Calvario, puede ser que vengas con una actitud. Por eso digo que es un adverbio de modo. Indignamente significa que la persona, a pesar de que ha sido limpiada por la sangre de Cristo, que ha sido perdonado, que sus culpas han sido sacadas y han sido borradas, igualmente esa persona viene con una actitud indigna. ¿Y cuál es la actitud indigna? Es no discernir el cuerpo del Señor. Y ahí viene otra discusión teológica porque los católicos romanos dicen, bueno, los protestantes comen indignamente de la cena del Señor porque no disciernen que literalmente es el cuerpo de Cristo, la transustanciación. Y la pregunta es, ¿está hablando del cuerpo físico o del cuerpo místico? Y si usted ha entendido todo el contexto, está hablando sin entender lo que es el cuerpo del Señor, la iglesia. ¿Y cómo lo comprobamos esto? Deje abierto hoy el texto y mire Corintios 10, verso 16. ¿Lo tienen? Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Lea con cuidado. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿A qué cuerpo se refiere? Mire el texto que sigue. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo. Es decir, que cuando él está diciendo sin discernir el cuerpo, no está entendiendo que somos un cuerpo. Es decir, hermano, que cuando yo llego a este momento tan especial, habiendo estado detractando el testimonio o la dignidad de otra persona y destruyéndolo con mis labios, o matándolo en mis sentimientos porque hay resentimientos, y vengo a este momento y estoy diciendo, gracias Señor, gracias Señor. Pero estoy destruyendo la comunión del cuerpo de Cristo.
eso es una de las amenazas más terribles del Nuevo Testamento. Si usted vuelve a Corintios 11, Pablo dice que esa es la razón por la cual en Corinto algunos habían muerto. Es decir, el Señor intervino directamente. No sé cuántas veces lo ha hecho el Señor. Una sola vez lo pude ver en mi vida. En una iglesia en la que estábamos con mi esposa y en la que conocíamos mucho, y después de la cena del Señor, escuchar a uno de los ancianos decir cosas horribles de otro hermano, que era también pastor de la iglesia, y decir, no lo aguanto ni verlo en este lugar. Y no pudimos ir a su velorio la semana siguiente, porque ya no estábamos en la ciudad. Pero yo no me había recuperado todavía del impacto que fue para nosotros escuchar ese juicio, cuando a la semana nos dieron la noticia de que había muerto de un infarto. No sé si fue una intervención directa del Señor, no lo sé. Pero el hecho de que esté la advertencia así es algo que nos debe dar temor, hermano. Y créame, hermano, si yo hoy puedo estar aquí compartiendo la palabra del Señor, si he participado de esta celebración con ustedes, es por la gracia de Dios. Porque yo he cometido ese terrible pecado de haber estado participando de la cena del Señor con una persona a la que no había perdonado. Y si el Señor me hubiera quitado la vida en ese mismo momento, simplemente estaría cumpliendo su palabra. No podría decir nada. Y si estoy aquí es por la gracia de Dios, hermano. Es por la gracia de Dios. Nosotros no tenemos idea lo que significa tocar la comunión de la iglesia. Tenga mucho cuidado. Pastores, velen por el rebaño y sean claros con las personas que siembran divisiones y destruyen lo que Cristo consiguió en la cruz. Porque Cristo en la cruz nos hizo un solo cuerpo en él. No tenés ningún derecho porque un hermano piense diferente o aún porque te has ofendido. La única opción es el perdón. Y la cruz te lo recuerda. Porque con mi hermano tengo más lazos, como bien se nos dijo esta mañana, que los lazos sanguíneos. Yo con mis hermanos de la carne tengo 4. Estoy unido por la sangre de mi papá y mi mamá. Pero con vos estoy unido por la sangre de Jesús. Esto es tremendo. Por eso nuestros lazos no se van a romper en el cielo. Seguiremos siendo el pueblo del Señor. Seguiremos siendo la familia del Señor. Porque no estamos unidos por lazos de carne y sangre. Estamos unidos por la sangre de Jesús. Y el Calvario es la demostración de cuánto Dios me perdonó a mí. Y yo no puedo ser tan... No sé si cara dura es una expresión muy fuerte para ustedes. Pero no puedo ser tan hipócrita de venir a recordar cuánto Jesús me perdonó y a la vez estar cerrando mi corazón y repitiendo las ofensas por no querer perdonar. No hay ningún derecho. Por eso ahí está esa amenaza latente. Mire, la iglesia primitiva tomó muy en serio esto. Es más, hay un mandamiento que se repite 5 veces en el Nuevo Testamento. Y cuando usted ve que un mandamiento se repite una y otra vez, 5 veces, es porque es algo importante. ¿Y sabe cuál es el mandamiento? Salúdense unos a otros con un ósculo santo. Y ese saludo santo es un saludo separado, es un saludo aparte. Yo sé que acá los hombres no se besan, perdón a todos los hermanos que besé, anoche me enteré que acá anoche le pregunto a él, acá los hombres se dan besos, porque yo saludé a algunos, perdón, yo estaba cumpliendo el mandamiento, ¿cómo estás? Si no quiera la oportunidad de saludarnos, hágalo como usted, su cultura lo haga, pero es la oportunidad de manifestar que estamos en comunión. Policarpo, que fue discípulo directo de Juan, dice que la iglesia primitiva nunca participaba de la cena del Señor sin primero dar la oportunidad a que los hermanos se saluden. Para que si hay algo que arreglar, en una oportunidad sin exponer a nadie públicamente, los hermanos puedan, por lo menos para dar un saludo y decir, hermano, puede ser que tengamos diferencia,
Pero estamos en paz. Hay entre nosotros un vínculo de comunión. Estamos en los vínculos del nuevo pacto. Somos parte de una familia. Esto es solamente el símbolo de un significado tan profundo, que es que Cristo nos amó, derramó su sangre, entregó su cuerpo, vive y reina sobre la iglesia. Él es cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Mire, hay en la Biblia muchos símbolos, y todos los pactos tienen su símbolo, ¿no? Usted recuerda que para nosotros en la cultura el anillo es el símbolo de que yo tengo un pacto con una mujer. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, se acuerda de la circuncisión, el pacto con Noé, el arcoíris, el nuevo pacto, la cena del Señor. Pero hay algo muy lindo en la cultura hebrea, que es el pacto de amistad, el pacto de comunión. ¿Se acuerda de Jonatán y David? Y el pacto de amistad se sellaba con un símbolo. ¿Se acuerda que Jonatán, cómo selló su lealtad? ¿Cómo selló su lealtad hacia David? Se sacó su ropa de príncipe y lo vistió a David. Ahora, el que te vea a vos vestido de príncipe, se acuerda de mí, porque yo soy el príncipe. Estamos identificados. Pero ¿sabe qué hizo Jonatán? Dice que tomó sus armas y se las dio. ¿Sí? Significa que no somos enemigos. Podemos compartir las armas. Pero ese pacto de lealtad, había algo que lo sellaba. Y es que Jonatán, dice, se sacó el talabarte. El talabarte es un cinturón. Otra traducción dice el cinto. ¿Y cuál es el problema del cinto? ¿Sabe por qué? Porque en el talabarte es donde siempre se podía esconder un arma corta, un cuchillo. El segundo juez de Israel, ¿se acuerda que entró en la presencia del rey enemigo y lo mató porque él pudo entrar a la presencia del rey sin armas? Pero en el talabarte, dice la Biblia, tenía un arma escondida. Y lo sacó y lo acuchilló. Y le dejó el cuchillo clavado y se fue. Ahora, cuando una persona entregaba el talabarte, esto significa: no tengo armas escondidas. Esto es lealtad. Es decir, hermanos, vos podés darme la espalda, yo jamás te clavaría un cuchillo por atrás con mi lengua. No tengo armas escondidas. Qué diferente sería la comunión, hermanos. Hay personas que tienen armas escondidas por años, por algo que le dijeron, y ahí se lo guardó, y después un día se lo va a decir, medio en serio, medio en broma, pero se lo dice, y ahí está, y armas que van, y armas que vienen, y después venimos y celebramos la cena del Señor, y seguimos una semana más, y el Señor nos tolera, y después nos preguntamos por qué la iglesia no crece. Pero si usted lee el libro de Hechos de los Apóstoles, es que la iglesia está en comunión, y Pablo también lo dice, de que todo el cuerpo concertado y unido recibe el crecimiento, porque la iglesia va a hacer crecer el Señor. El crecimiento se recibe. ¿Y cuándo Dios da el crecimiento? Cuando hay unidad. ¿Quién no quisiera estar en una comunidad donde hay amor, donde hay perdón? Eso es un imán para la gente. Y usted lee el libro de Hechos, cómo la iglesia perseveraban y estaban unánimes cada día en el templo y por las casas, y tenían el favor del pueblo. ¿Quién no puede elogiar y desear eso? Y el Señor añadía. Por eso, hermanos, tal vez tendría que haber predicado esto antes de celebrar la cena. Pero estamos todos vivos. El Señor es bueno, pero no juguemos con su gracia. Pues su gracia es la que nos enseña a renunciar a las cosas que no están bien. Y hermanos, si usted tiene algo en el talabarte, yo quiero invitarlo en el nombre del Señor en esta mañana. Si usted quiere ver la bendición de la iglesia del Señor en Quito, si usted quiere ver la bendición del Señor en su iglesia, usted esta mañana debe quitarse el talabarte. Basta de armas escondidas. Los grandes postulados filosóficos que pensaban que nos iban a dar un mundo mejor. Todo vino, llegó, hizo auge, deslumbró y pronto cayó y no hay más que ruinas. Pero sobre las ruinas de todos los fracasos humanos todavía se levanta la figura de Jesucristo. Y lo único que hace 20 siglos viene navegando en un mar de tempestuoso, con nuestros defectos, con nuestras debilidades, pero aquí estamos, es la iglesia, porque el Señor está en ella.
porque su espíritu está en eso. Entonces vale la pena que sigamos. El gran pintor impresionista Pierre Renoir, el pintor francés, llegó en sus últimos 20 años, él tenía artrosis reumática deformante. ¿Sabe qué esto es? Aparte del dolor, va empastizando la mano, va apiñando los dedos. Llegó un momento que él quedó en silla de ruedas y seguía pintando. Y llegó un momento que no podía tomar el pincel porque sus manos, sus dedos estaban así. Él no podía peinarse, no podía levantar por el dolor en las articulaciones. Y entonces en su silla de rueda, su amigo Henri Matisse le ataba el pincel a la mano y él, gritando de dolor a veces, daba el pincel en la paleta y levantaba con dolor y gritando, y pintó así sus últimas horas. Y un día se hartó su amigo Henri Matisse de verlo sufrir y pintar, y le dijo: Pierre, ¿tiene sentido que sigas pintando a costa de tanto dolor? Y Pierre Renoir le dijo una frase que quedó para el bronce. Le dijo: lo que pasa, Henri, es que el dolor un día va a pasar, pero la obra va a quedar. Mis queridos hermanos, sigan pintando. Vamos a padecer cosas, aún injusticias en la iglesia. Olvido de las personas para las que trabajamos. A veces ingratitud de las personas a las que has servido. Lo vivió el apóstol Pablo, no lo vamos a vivir nosotros, pero vale la pena. Y vamos a pasar dificultades, pruebas, aguijones, como vivió el apóstol Pablo. Pero hermano, vale la pena. Defienda la iglesia, predique la palabra, guarde la comunión, siga adelante. El dolor un día va a pasar y la obra va a quedar por la gloria de Dios. Dios bendiga a la iglesia en Quito. Al Señor sea la gloria. Amén.